Muy buenas noches, bienvenidos a esta Casa Nos Hotel. Esta noche un programa sumamente especial. El día de mañana se realiza el lanzamiento de la reunión anual de la OLADE, que se realizará en Tarija, Tierra Chapaca. Por lo tanto, esta Casa Nos Hotel se ha animado a hacer una entrega. Ya entenderán que porque soy tarijeña, de un programa sumamente especial. Estamos lanzando en vivo por primera vez desde otro departamento. Por primera vez esta casa no es hotel, desde Tarija. Entonces, hemos invitado esta noche a dos personajes sumamente importantes. Con nosotros esta noche el ministro de Hidrocarburos, mi paisano tarijeño. ¿Cómo estás? Aquí te dicen un apodo que no lo vamos a decir, bueno, lo podemos decir. Decimos Tulo aquí en Tarija, Tulo con mucho cariño. Tulo Sánchez, ministro de Hidrocarburos, esta noche con nosotros. Bienvenido a esta Casa No es Hotel. Muchas gracias, Susana. Realmente es un placer estar en esta Casa No es Hotel y me has comentado por qué. Pero yo pienso que esta noche en esta casa hablaremos de energía con César. Agradecerle su presencia, el secretario general de la OLADE, de estar en Tarija. Así es, con nosotros esta noche también está el secretario general de la OLADE. La OLADE es la Organización Latinoamericana de Energía. Fernando César Ferreira, de origen brasilero, elegido hace 4 años como secretario general de la OLADE, pero que ahora mismo está viviendo en Quito. Bienvenido a esta Casa No es Hotel. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. En verdad, vamos a hacer una pequeña corrección. Yo estaba como director de integración y después como secretario ejecutivo. Entonces, a 4 años estoy en OLADE, pero como secretario 2 años. Como secretario 2 años. A ver, Fernando César, tú sabes que nosotros en Bolivia hemos dado inicio a una política sumamente importante con el tema de hidrocarburos. Hemos dado un salto importantísimo en los últimos 10 años en nuestra economía y eso responde al tema de la nacionalización de los hidrocarburos. De hecho, comentarle como dato, sigue siendo la política mejor ranqueada del gobierno de Evo Morales. La nacionalización se da el 2006 y hoy por más de 80% de la población, en la última encuesta así lo señala, apoya la nacionalización de los hidrocarburos. ¿Cómo una entidad como la OLADE recibe una nacionalización en un país? A ver, cuéntenos cuál era el momento que Bolivia nacionaliza, la idea que tiene un organismo, un ente dedicado a los temas de energía sobre esta decisión del gobierno boliviano. Ya, esa es una cuestión importante porque, de verdad, nosotros en OLADE no tenemos ninguna, en términos, digamos, de política energética, ninguna injerencia sobre cualquier decisión de cualquier uno de los países. Lo que hacemos es trabajar para apoyar las políticas que son implementadas por todos los 27 países, son miembros de OLADE. Entonces, hoy tenemos, así, en términos energéticos, países de orientación totalmente diferente, em termos do que seja a nacionalização, do que seja uma participação do Estado privado, do que seja solo privado. Então, nós trabalhamos com a ideia de região e não há diferença entre que seja o Estado ou uma empresa privada. Nosotros não, porque nosso papel e nossa atividade é apoiar os países dentro de cada política que eles tenham. Por exemplo, el año pasado acabamos de hacer un manual que se llama Manual de Planificación del Sector Energético. Y ahí se ve o cuán diverso es la diferencia de cada uno de los países en términos de organización energética. Tenemos desde total liberalización de los llamados energéticos hasta total participación del Estado. Y trabajamos con esta diversidad y producimos un manual de planificación que sea posible incluso de ser usado por cualquier uno de esos 27 países. Entonces nosotros no entramos en el mérito de que cuál es el estadio del energético del país en términos de participación del Estado o de la sociedad, porque en cualquier uno de los estadios de cómo sea la política pública del país o política energética del país, en cualquier una de las situaciones nosotros podemos trabajar
y apoyar, porque no hacemos un trabajo que se puede decir un trabajo de política, no, hacemos un trabajo técnico de apoyo a todos los países, son miembros de OLAD, y todos tienen que tener el mismo, la misma participación. ¿Cómo Bolivia participa en la OLAD, ministro? Activamente a partir del 2012, estamos en el comité directivo, hemos hecho conocer nuestras políticas de la nacionalización, sobre soberanía energética, seguridad energética, la universalización de los recursos energéticos para los bolivianos. Tenemos cooperaciones y asistencias técnicas con la OLADE, así que somos unos miembros activos dentro de la OLADE. Yo más adelante voy a hablar del tema de la OLADE específicamente, porque me interesa que en este bloque podamos hablar de un tema que creo que ha hecho la agenda en Noticia Nacional. Usted sabe que nosotros somos un país que vivimos del ingreso de los hidrocarburos y por lo tanto el precio del petróleo es un tema que interesa a todos los bolivianos, pero también evidentemente ha interesado al mundo en general, ¿no? Ha sido un tema de agenda mundial. Yo voy a aprovechar a usted, Fernando César, a preguntarle si desde su apreciación, su experiencia con esos temas, la caída del precio del petróleo representa una crisis mundial. Ese es un tema interesante porque incluso nos invitaron para hacer un seminario, un taller para discutir justamente el precio de los hidrocarburos y del petróleo en México. Hay algunos aspectos que, si miramos el histórico, ¿no? Si miramos los datos históricos del precio del petróleo, no se puede explicar. Los economistas que intentan explicar con sus ecuaciones, ¿no? Con sus regresiones, acaban por no lograr, ¿ya? Porque históricamente no había ninguna indicación de que los precios bajarían a los niveles que están hoy. Incluso hace cerca de un mes en Colombia, justo para discutir en un seminario de hidrocarburos, estaban ahí algunos economistas bastante considerados en el tema de análisis macroeconómica, en fin. Y ninguno de ellos tenía una respuesta, digamos, la academia no logra responder. Porque esa es una pregunta que claro, todos nos hacemos y quiero insistir, o sea, muy pedagógicamente hay mucha gente que nosotros como país vivimos, sabemos que si el precio baja, ¿no? Nos afecta, sabemos que el precio del barril ha estado en $42, pero luego ha subido a 60 y ahora mismo está en 35, hemos tenido precios hasta en 100, pero ¿quién determina cuál es el precio del barril del petróleo? ¿Cómo esta curva, no? ¿Cómo se determina esta curva del precio que luego afecta de manera, digamos, tan importante quizás, principalmente psicológicamente también a muchísimas sociedades? Es decir, a nosotros nos dicen que el precio del petróleo ha bajado y ha generado, digamos, una suerte de... ¿cómo le puedo decir?, de llamada de atención, ¿no? Se empezó a escribir muchísimo sobre el tema de la crisis del petróleo, etcétera. Luego le vamos a preguntar al ministro cómo esto se ha atendido en Bolivia, pero lo que quiero aprovechar es para preguntarle cómo se determina esta curva. Como acabo de decir, eso no es una cuestión solamente económica, ¿no? Porque senão los economistas ya tendrían encontrado la función que representa incluso esos puntos fuera de una expectativa como el mercado. En este evento incluso se leyó alguien leyó un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo una semana antes de caírem los precios. En ese estudio no había absolutamente nada que estuviera previsto de la caída de los precios, y fue hecho por consultores acostumbrados a intentar hacer previsiones de productos energéticos. Pero desde el punto de vista de OLAD, ¿por qué nosotros no tenemos una respuesta? No creo que alguien hoy tenga la respuesta así tan fácil. Se puede llegar a una respuesta, pero
Si nosotros como una organización que observa el mercado y tiene los datos, tenemos datos a 40 años de los precios del petróleo, y si miramos ahí los precios, con todos esos datos sería imposible nosotros decir, bueno, mañana el precio del petróleo va a caer. Entonces, no tenemos una explicación y no nos atrevemos a dar toda la explicación porque eso no es una variable solamente económica, es una variable que involucra cuestiones políticas, cuestiones de seguridad energética. ¿Ah? Es una variable que involucra incluso posibles presiones desde afuera para los países que tienen los hidrocarburos en América Latina. Nosotros sabemos que mismo que el mundo parezca hablar la lengua de los renovables, sin los no renovables es imposible pasar al otro estadio. Entonces, seguro que este tipo de energético es un tipo de energético que todos están mirando. Hay la crisis en Rusia, hay una serie de otras variables que impactan sobre lo que se puede decir en términos de precios de hidrocarburos. Entonces, no tenemos una respuesta segura. No me atrevería a dar una respuesta segura sobre un tema que aún no está totalmente entendido, ¿no? Ministro, lo hemos escuchado toda esta semana, usted ha estado en varios medios y lo hemos escuchado decir que el tema de la crisis para usted en realidad, o para usted o para la política del Estado, representaría una suerte de oportunidad, una suerte para buscar nuevos mercados, para generar exploración, explotación, no precisamente hablando del tema de gas y petróleo, sino también haciendo referencia al tema de energía. Hemos escuchado en la campaña del presidente Evo Morales, en la campaña de octubre, señalar, apostar a Bolivia, corazón energético de Latinoamérica. Esto se está haciendo así, o sea, y estamos exportando energía. ¿Cuáles son los planes de exportación de energía? Ya, yo coincido con César. El WTI es una variable muy sensible, que hemos llegado a 60 y la proyección de los analistas era que termina el año con 80, sí, y hemos caído a menos de 40. Esta semana precisamente hemos estado en 35, ¿verdad? Pero el 2008, igual de 133, hemos caído, 2008, 2009, hemos caído a menos de 40. Entonces, estas fluctuaciones parecen ser temporales y coyunturales. No es una ineficiencia del gobierno, no es un problema de YPFB, son variables que las manejan. Ni la misma OPEP se dice que la maneja la variable, son la bolsa de China, el incremento de reservas de Estados Unidos, aunque incrementa la producción de Rusia, Arabia y el tema de Irán. Entonces es un conjunto de variables que hacen que caiga esto. Nosotros trabajamos con varios asesores de proyecciones y uno es de la Asociación Internacional de Energía. Hoy, hasta agosto, el promedio ha sido 51, 52 dólares. Entonces, proyectamos que en los próximos, el año acabe con 65 a 70 y los próximos 5 años esté entre 65 y 70. Pero es como dice César, esto es como una bola mágica que uno no puede proyectar correctamente, porque ahorita como que puede subir o como que puede bajar. Lo cierto es que la declinación mundial de los campos petroleros es el 5%. Y si no se hacen inversiones, entonces la demanda va a ser mayor que la oferta. Y leí algunos reportes del presidente de Total, Puyané, que decía, si es que no se invierte en estos años, en algún momento el barril va a estar entre 150 y 200 dólares. No 10 años, 15, 20 años, ¿no? Para el país y la política que nosotros hemos adoptado es que es la mejor oportunidad de invertir cuando están los precios bajos. Uno, porque los costos de operativos, los costos de inversión, OPEX, CAPEX, caen en función a los precios cuando está en 120, 100 el barril. Entonces hemos asumido de hacer una inversión agresiva. Primero son 4 pilares. Uno es la diversificación de mercados. Hoy Bolivia no solamente exporta gas,
hemos firmado algunos convenios importantes con 4 países, Brasil, Argentina, Paraguay y Perú. En Paraguay y Perú vamos a ser socios en la distribución de GLP, es decir, es otro ingreso. Además que también vamos a exportar GNL a otros países. ¿Qué estamos haciendo ante la caída? Yo sé que con estos números no cierran la ecuación del proyecto. Entonces estamos haciendo incentivos a la exploración. ¿De qué se tratan esos incentivos a la exploración, ministro? Los incentivos a la exploración es un fondo que premiamos a la producción de condensado. Hoy en Bolivia tiene una producción asociada del gas al condensado. Por cada barril que produzcamos un barril más, vamos a producir X millones de pies cúbicos más. Entonces, en función a la fluctuación del WTI, vamos a ir premiando los barriles producidos. Entonces, es para exploración, explotación y para incremento de la producción. Entonces, yo pensamos que con estos premios, verdaderamente, las inversiones de los próximos 7 años, 86 proyectos, 63 nuevas áreas, vamos a incrementar entre 7 y 12 TCFs en los próximos 7 años. El año 2022 como referencia, hoy producimos 62 millones de metros cúbicos, el año 2022 vamos a tener una producción estimada y proyectada de 87 millones de metros cúbicos y vamos a tener una demanda ese año de 75 millones de metros cúbicos. Entonces, ese es el uno, la diversificación de los mercados, incentivo a la exploración, la industrialización. Hemos inaugurado con el presidente Morales el lunes la planta de separación de líquidos, que es la consolidación de la nacionalización, o de la industrialización, perdón, porque a partir de esa planta va a ser la materia prima para el complejo de propileno-polipropileno, que lo visitamos los próximos meses, también en Tarija, y los estudios de etileno-polietileno. Entonces, además que hemos estado también con el presidente Morales, César es muy metido el presidente Morales en el tema energético, conoce muy bien, mañana lo vas a conocer, conoce las cifras, y aparte de la proyección y la visión que tiene, que los dos pilares, tanto hidrocarburos como energía, son fundamentales para el país. Te decía que el proyecto de urea amoníaco está en un 80% de avance. El próximo año vamos a exportar urea también. Y esos mercados, ministro, de los que usted está hablando, hace poco, por medio de la prensa, evidentemente hemos sido testigos de que usted habría firmado convenios con Paraguay y con Perú. Producto de estos gabinetes binacionales que han sucedido las semanas, los meses pasados, ¿estos son mercados seguros a largo plazo? Es decir, porque esto es resultado de un gabinete binacional, nace a partir de una necesidad de Perú, de una necesidad de Paraguay, es decir, ¿cómo se estima la venta a largo plazo a estos países o a otros países? En el tema de hidrocarburos, hemos firmado un convenio a nivel de ministerios, de Petroperú y a nivel de presidentes, de estudiar la posibilidad de un gasoducto al Perú, de abastecer de gas. Hoy Yacimientos está en una licitación para hacer redes de gas en 7 poblaciones del Perú y abastecer gas. Además de hacer un estudio de integrarnos energéticamente Bolivia-Perú. En Paraguay pasa lo mismo, hemos firmado un convenio con el canciller el lunes, que ellos quieren que hagamos un estudio para la instalación de un gasoducto Bolivia-Paraguay. De igual manera, 2 ciudades vamos a hacer construcción de redes y vamos a abastecer a esas 2 ciudades de gas natural o GNL. Y de igual manera estamos trabajando ya de ver la posibilidad de la integración energética con algunos mercados importantes. Con Brasil es mucho más grande. Brasil le vendemos gas, estamos preparados y vamos a iniciar la negociación de ampliar el contrato 2019 hacia adelante. Pero hemos firmado con el ministro Braga, Brasil, Electrobras y ENDE, ya hemos conformado el equipo Electrobras y ENDE para trabajar de acuerdo a un cronograma. Inicialmente en 2 años tendríamos que poner una termoeléctrica para abastecer una parte del mercado brasilero y después una binacional en Río Madera, una nacional Cachola Esperanza, Rositas y El Bala. Todo eso suma 8.000 megas. El año 2020 Bolivia tendrá de excedentes de energía 2.500 megas. Hoy tenemos excedente de 300 megas.
y el año 2025. Esos 300 megas de excedente, perdón que lo corte, ministro, porque creo que es un dato importante, ¿se venden ya? No. Lo que pasa es que estamos enclaustrados energéticamente. Hoy Bolivia no tiene ninguna línea que está integrada a otro país. Por eso con la línea del presidente Morales, mi primer trabajo ha sido salir al exterior y trabajar con los ministros, con las empresas eléctricas estatales y ver de qué manera. Y el recibimiento ha sido muy bueno. Tal vez pienso que es como que a Bolivia lo ven con la responsabilidad en el tema de la WEC, que es el Consejo Mundial de Energía. Somos el 7º país en seguridad energética. ¿Qué significa esto? Que tenemos mucha energía a flor de piel y somos un país muy chiquito. Consumimos nada y podemos exportar mucho. Un ejemplo, nosotros año a año necesitamos incrementar 100 megas Bolivia. Brasil necesita 8.000, me decía el ministro, el presidente electoral. 8.000 megas año. Argentina necesita 1.000. Entonces siempre vamos a tener un mercado, con tener a Brasil al lado ya tenemos un mercado, digamos, básicamente abiertos. Nosotros, tanto en hidrocarburos y energía, esperamos cerrar contratos con 5 países básicamente, que ya lo tenemos, Argentina y Brasil. Exportamos gas, exportamos GLP y posiblemente GNL, y ahora nos vamos a integrar energéticamente. La construcción, ministro, para que la gente lo sepa, la construcción, digamos, de la red que lleva la energía a cualquiera de los países que luego con que vayamos a concretar la compra, ¿en cuánto tiempo se construye, digamos? A partir de octubre vamos a lanzar la construcción de la línea Yaguacua, que es Yacuiba, donde está la termoeléctrica, Tartagal, la primera fase, San Juancito, la segunda fase. Va a estar el ministro Julio De Vido en octubre, para los días del Congreso, el inicio de la construcción. Eso va a tardar aproximadamente entre 12 y 15 meses. Estamos trabajando con Brasil de ver el equipo técnico, definir de dónde va a ser el punto de inicio para integrarnos energéticamente. Hablamos de 18 a 24 meses. Con Paraguay y Perú, de igual manera estamos trabajando el tema del proyecto y de la normalización, la regulación de estos países que no tienen básicamente Perú, para que podamos construir las redes. Prácticamente estimamos que en 2 años, un poquito menos, Bolivia ya puede exportar energía eléctrica. Y nos estamos conectados con 4 países. Ahora no estamos interconectados, no tenemos integración energética. Por eso el Congreso en Bolivia, en Tarija, es tan importante de debatir estos temas y de hacer conocer que Bolivia quiere integrarse energéticamente. Antes de irme a corte, quiero hacerle una pregunta, aprovechando su presencia, Fernando César. ¿Cómo se comportan las empresas en estos tiempos de crisis, ¿no? ¿Es el momento que ven una oportunidad de inversión? ¿Empresas de cuál sector? De las empresas hidrocarburíferas, las empresas energéticas, para hacer inversiones, sé que no es lo mismo, pero para hacer inversiones, digamos, en tiempos de bajos precios del petróleo, ¿es el momento que invierten o más bien se contraen? Ya, hay dos, de verdad, cuando hablamos de inversiones deberíamos pensar un poquito más en largo plazo, ¿ya? Porque inversiones no son de cortísimo plazo, todos son de largo plazo. Hay una situación conjuntural, claro que las empresas intentan se ajustar haciendo cortes, ¿no? Cortando los costos. Y hay un otro que viene junto con esta llamada crisis de los no renovables, que algunas empresas dicen así, o algunos especialistas o expertos de mercado dicen, bueno, ahora se puede hacer inversiones en renovables, ¿no? Porque los precios están altos. Bueno, ahora no se puede hacer renovables porque los precios de los no renovables están bajos. A nosotros no nos gusta mucho este análisis de corto plazo. Parece que es una conveniencia hacer una inversión en determinado sector de la energía en la región como un todo, porque el otro sector está bien o está en crisis. A nosotros
nos gusta mucho más ver este panel como algo, como hablaba el ministro hace un rato, hace poco, en términos de integración. Porque hay un mercado. Lo que pasa en América Latina es que tenemos los recursos, somos ricos, riquísimos de recursos naturales, que son los que necesitamos para generar la energía, para transformar la energía. Todos los países tienen, cada uno de nuestros países tiene una capacidad o fue privilegiado en términos de un determinado recurso natural. Bolivia en gas, Venezuela en petróleo, Brasil en hidráulica, Paraguay en hidráulica también. Entonces, vemos y trabajamos para que esos recursos sean integrados. Porque cuando integras a 2 países o 3 países que sean, estás creando un mercado regional que no va a depender de cualquier mercado en otra parte, una vez que los contratos estén hechos entre los países, entonces tenemos un mercado prácticamente garantido. Entonces pasa mucho más por la integración y aprovechamiento de los recursos que están asimétricamente distribuidos en la región. Entonces se puede hacer una complementación energética fantástica en América Latina, y el Caribe también. Por eso no hablamos mucho de análisis de corto plazo o de variaciones de precios. Para nosotros la integración es mucho más do que precio. Bueno, muchas gracias por esa explicación, era sumamente importante. Me tengo que ir a un corte. Quédese en esta casa, en los hoteles. Estamos haciendo el programa desde Tarija. Esta noche estamos hablando con Fernando César Ferreira, secretario general de la OLADE, Organización Latinoamericana de Energía, y el ministro Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos y Energía de Bolivia. Quédese con nosotros.